Hoy quiero tocar un tema, hermano, viendo estas palabras que dejaba escrito el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 6, y dice: porque Dios no es injusto. ¿Cuántos creen que Dios no es injusto? Porque fíjense que muchas personas consideran que Dios es injusto. Sin embargo, viendo este pasaje, aunque el contexto no nos habla de lo que le quiero mencionar, pero fíjese que mucha gente piensa que Dios es injusto al permitir las situaciones que en el mundo suceden. Mucha gente, incluso algunos, tratan de tener un fundamento como para decir que por esa razón no creen en Dios, porque si Dios existiera no permitiría que hubiera tanta injusticia en el mundo. Sin embargo, Dios es justo, y porque Dios es justo es que en este pasaje que vemos, Él nos dice que Él no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre. Eso nos habla, les habla a ustedes y me habla a mí, haciéndonos ver que Dios dice que no se ha olvidado de vuestras obras. Fíjense que es como que dijéramos nosotros, después de mucho tiempo de no saber a alguien, ¿verdad? De alguien que nos salude ahí, nos mande un texto y nos diga: bendiciones, estaba pensando en ti. De pronto Dios nos habla así, ¿verdad? Y nos dice que Él no es injusto, que Él no se ha olvidado de la obra que hacemos para Él, porque la obra que nosotros hacemos al servirle es un servicio a Él, no es un servicio a ninguna persona en especial. Dice: Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Mire, por eso qué bueno, le decía yo, verlo en esta tarde acá en el templo, siendo una tarde en la cual muchos pudieron haber aprovechado para quedarse disfrutando, ¿verdad? Aprovechando que hay un buen clima el día de hoy, aprovechando que la televisión está presentando todo tipo de espectáculos, un mundial de fútbol que a todos apasiona, pero usted está aquí esta tarde y Dios no se olvida de que usted lo vino a buscar y le vino a servir. Por eso yo esta tarde le he puesto al tema: Dios no es injusto, como muchos creen, ¿verdad? Y le digo, no vengo hoy tal vez a tocar muchas cosas de que tenemos que buscarlo y seguir insistiendo, porque el hecho de que usted esté aquí es de que usted ama al Señor, usted quiere hacer la voluntad de Él, usted tiene temor de Él, usted sabe que existe y por eso estamos acá, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que Él no es injusto. Filipenses 3:14, Pablo, entendiendo esto, dice que él prosigue hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire, Pablo sabía de que el trabajo en el Señor nunca es en vano. Y Pablo nos dice que por esa razón él continúa hacia la meta. Miren, nosotros no podemos detenernos por ninguna razón, por ningún motivo, y quedarnos pensando, pues ya el Señor se olvidó de nosotros, ya el Señor ni se acuerda de mí. Mucha gente hasta entra en depresiones muchas veces porque creen que Dios se ha apartado de ellos. Sin embargo, Dios no se ha apartado de nosotros en ningún momento. Muchas veces nosotros somos los que nos alejamos de Él, pero debemos de saber de que Él es galardonador, que Él recompensa, dice, a aquellos que lo buscamos. Y Pablo dice que si algo lo motiva a él es saber que va a alcanzar incluso un premio. Aunque tal vez no estamos acá y diremos nosotros: pero pastor, yo aquí no estoy aquí para alcanzar un premio ni para buscar un beneficio.
aunque usted aquí esté sin buscar un beneficio, Dios, hermano, le gusta premiar a aquellos que le buscamos. Yo sé que no es nuestra intención y no venimos buscando, hermano, alcanzar algo de Dios, pero a Él le place darnos. Cuando Él ve que realmente en nosotros hay un deseo de buscarlo, un deseo de amarlo incondicionalmente y sin ningún interés, Él dice, bueno, yo voy a bendecir a mi pueblo. En 1 Corintios 2:9 dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Mire, por eso le digo que usted ni siquiera tiene idea, hermano, al venir aquí a buscar del Señor, qué cosas Él tiene preparadas para usted. Mire, cosas, hermano, que ni nos podemos imaginar, porque si nos las imagináramos, tal vez diríamos, bueno, hay un interés, ¿verdad? Ya vieron lo que yo tengo aquí, por eso es que me buscan, pero no podemos ni imaginarnos lo que el Señor tiene para nosotros. Solo sabemos de que el Señor recompensa a aquellos que le aman. Imagínense, hermano, qué Dios más amoroso tenemos y más bueno y más bondadoso. Y cuando hablamos de su injusticia, hermano, yo diría que Dios no es injusto. Porque si Él fuera justo, hermano, yo creo que ninguno estaríamos esta tarde aquí. Porque si Él fuera, no, yo le digo justo y pareciera como que no. Si Él fuera justo, ¿usted cree que estaríamos nosotros aquí? Porque realmente dice que todos nos hemos apartado de Él, todos hemos sido destituidos de su gloria. Entonces, como pecadores nosotros mereceríamos, ¿dónde estar ahorita? Pues mereceríamos ser castigados en el infierno, ¿verdad? Pero hermano, a pesar de que Él es justo, pero vemos también que Él no es injusto. Porque ¿cómo podría usted catalogar eso de que muchos van a ir a ese lugar de perdición? Pero como Él no es injusto, quiere permitir que algunos sean salvos de ese lugar de tormento. ¿Será que algunos quiere el Señor? Fíjense que Él quiere que todos sean salvos, hermano, que todos procedan al arrepentimiento, pero no todos quieren prestar atención. Mire este verso, Job 34:10, dice, por tanto escuchadme, hombres de entendimiento, lejos esté de Dios la iniquidad y del Todopoderoso la maldad, porque Él paga al hombre conforme a su trabajo y retribuye a cada cual conforme a su conducta. Mire, Dios sabe recompensar. Dios sabe darle a usted lo que merece. Pero como le vuelvo a decir, muchas veces nosotros mereceríamos, hermano, un castigo divino. Sin embargo, Él es bondadoso y misericordioso y Él no presta muchas veces atención, hermano, cuando el mundo entero peca en contra de Él. Mire, como que Dios hiciera oídos sordos cuando están ahí las multitudes gritando, pero ¿y dónde está Dios? Y no que Dios existe. ¿Y por qué permite estas cosas? ¿Y por qué permite que estos mueran? ¿Y por qué permite los accidentes? ¿Y por qué permite que asalten mi casa? ¿Y por qué permite? Hermano, la gente siempre trata de culpar a Dios. Pero fíjese que Dios, hermano, hace oídos sordos muchas veces. Porque si Él, hermano, realmente prestara atención y dijera, bueno, voy a pagar conforme a lo que estos merecen, hermano, estaríamos consumidos. Pero gracias a la misericordia de Dios, estamos aquí. ¿Es un Dios injusto el que amamos, al que servimos y al que buscamos? No, Dios no es injusto. Dios es un amoroso y bondadoso Padre al que venimos a amar, ¿verdad? Por eso el Salmo 112, verso 1 dice, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Miren, hermano, la Biblia nos da promesas. No solo amamos al Señor, sino que Él nos da promesas, nos ofrece cosas para nuestro beneficio. Y dice este pasaje, aleluya, cuán bienaventurado, en otras palabras, feliz, dichoso el hombre que teme al Señor.
Mire, tener temor del Señor no es un temor, hermano, de ay, qué miedo, ¿verdad? Me va a castigar. No, es un temor reverente, como cuando nosotros le saludamos con respeto a una persona. Es un temor, hermano, reverente. Y dice, el que teme al Señor se deleita en sus mandamientos. Usted se deleita, hermano, cuando lee la palabra del Señor. Se deleita en la Biblia. Hermano, nos deleitamos y hay bienaventuranzas para los que nos deleitamos en la palabra. Dice el verso 2, poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos, ¿cómo será? Bendita. Mire, hermano, ¿cómo le podría decir? Las recompensas que hay por amar, temer al Señor, guardar sus mandamientos, guardar su palabra. Dice el verso 3, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Cuando hablamos aquí de bienes y riquezas, hermano, no estamos hablando grandezas exageradas, pero nos dice la palabra de Dios que cuando nosotros tenemos temor de Él, nos deleitamos en hacer su voluntad, mire, nunca va a hacer falta nada en nuestra casa. Siempre va a haber abundancia, siempre va a haber, hermano, el sustento, cuando menos. Pero no va a haber escasez. Y esa es una bendición. ¿Y por qué vienen todas esas promesas? Tan solo por amar a Dios, por buscarlo, por guardar sus mandamientos. Mire, mucha gente piensa de que si Dios no existiera, podríamos hacer lo que nos diera la gana, ¿verdad? Pero, hermano, simplemente porque la sociedad tiene una forma de conducta, o podríamos decir un orden moral, hermano, la moralidad, ¿quién es el fundamento de esa moral que debemos guardar? Dios. Porque si Dios no hubiera dejado establecido en su palabra que no deberíamos de robar, la gente andaría robando. Si el Señor hubiera dicho no deberíamos de mentir, bueno, de todos modos los políticos siempre andan mintiendo. Pero hay tantas cosas. No debes adulterar, ahí está la gente adulterando. No debes de matar, la gente anda matando. Entonces, hermano, la palabra del Señor nos dejó ciertas formas de conducta, de las cuales hoy la sociedad entera del mundo se basa. ¿Por qué? Porque existe un Dios, y Dios dejó establecida una ley moral en la cual nos deberíamos de basar. Pero si Dios no existiera, no existiría tal ley moral tampoco, y la gente diría, bueno, yo robo para comer, porque si no robo no como. Yo adultero porque necesito satisfacerme, y de todos modos esa es mi manera de pensar y no sé cómo tú piensas, hermano. Y si cada quien hiciera lo que es su manera de pensar le dice, ¿cómo estaría el mundo? Viviríamos totalmente en un sistema de desorden. Al desorden le llaman anarquía, ¿verdad? Cuando se sale de los límites. Porque de alguna manera, si todos empezáramos a tener una manera de pensar y no en base a lo que los principios del Señor nos dejaron establecidos en su palabra, hermano, esto sería un caos. Pero gracias a que existe un Dios y Él dejó ciertos principios, la gente se ha basado a esos principios, y por eso podríamos decir que existe temor a Dios de alguna manera. Casi todas las personas, ¿verdad? Solo que hay unos pocos que se resisten a eso, pero no porque no crean que no existe Dios. Saben que existe Dios, pero como saben que también Él podría juzgarlos y castigarlos, prefieren negarlo, para que así apaciguar su conciencia y decir, bueno, no hay ningún Dios que me vaya a castigar por lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchos niegan a Dios. Muchos dicen, no, Dios no existe. Y siempre van a buscar un pretexto, ¿verdad? Pero nosotros que reconocemos que sí hay un Dios, sabemos aprovechar que nada nos puede faltar, porque tenemos a un Dios que nos recompensa. Dice Salmo 112, verso 4, luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Mi hermano, cuando nosotros andamos en rectitud, dice que va a haber una luz que va a resplandecer en medio de las tinieblas. Yo no sé si
usted alguna vez ha dado testimonio en su trabajo de no ser como todos los demás. Y la gente se sorprende y dice, pero ¿y qué será lo que tiene fulanito, ¿verdad? O fulanita, que es diferente, es distinto, hay algo, ¿verdad? Porque usted está resplandeciendo en medio de la tiniebla. Aunque sea poco lo que nosotros hagamos, hermano, de alguna manera, en medio de toda la tiniebla, hasta un pequeño rayo de luz, hermano, sobresale, se siente, se hace la diferencia. Entonces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que resplandecer en medio de las tinieblas, dar testimonio, hermano, de que somos hijos de un Dios vivo y poderoso. Y eso, hermano, permite que andemos en rectitud. Y cuando andamos, hermano, tratando de hacer lo justo, dice su palabra que Él es clemente y compasivo. Mire, por eso es de que nosotros vemos muchas veces de que, como decía Sonia hace un rato, ¿verdad? Hay familiares, parientes, amigos que no conocen del Señor y no quieren buscar al Señor. Pero a pesar de eso, hermano, por la justicia suya, fíjense que Dios tiene compasión hasta de ellos. Y le voy a mostrar un poquito más adelante por qué es así. Dice, continuando siempre en el Salmo 112, y las promesas que en el Señor hay, dice que el que confía en el Señor no temerá de recibir malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en el Señor. Mire, estos, aunque dirá uno, y yo no sé cuando escribió el salmista estos versos, en qué noticias estaría pensando. Pero las noticias que hoy en día se dan, hermano, son para asustar a cualquiera, ¿verdad? Pero, hermano, las noticias que se ven, hemos visto últimamente un increíble despertamiento de los volcanes, ¿verdad? En todo el mundo se están dando, hermano, erupciones volcánicas que cuando vemos las noticias, les decía el otro día, realmente pensamos como que estuviéramos viendo una película de ciencia ficción, y sin embargo es una realidad la que estamos apreciando en diferentes puntos del planeta, hermano, que están sucediendo cosas increíbles, y son noticias, hermano, que al menos a nosotros no nos asustan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque confiamos en el Señor. Sabemos lo que el Señor dijo que iba a suceder, sabemos de que Él dijo que en los últimos tiempos iban a empezar a suceder situaciones como las que están sucediendo y cada vez iban a ir siendo peores. Pero nosotros no podemos detener las cosas que han de venir, pero sí podemos nosotros alertar a la gente, hermano. Sí, por eso el Señor nos ha dado medios, hermano, por los cuales nosotros podemos estar alertando a nuestros seres queridos, amigos, familiares, parientes cercanos, lejanos, hermano, y aún personas que no conozcamos. Podemos dar un grito, hermano, de alarma y decirles: esto va a seguir peor, solo hay un camino que es Cristo Jesús, ¿verdad? El cual nos puede sacar de este lugar. Por eso Proverbios 15:24 nos dice que el sabio, mire, dice, sube por el sendero de vida para librarse de caer en el sepulcro. Fíjese que lo que este proverbio nos da a entender es de que nosotros, bueno, que somos sabios, tenemos la sabiduría de Dios, pero dice que el sabio sube por el sendero de la vida. Mire, subir por el sendero de la vida nos está hablando de que nuestra esperanza tiene que estar en las alturas, allá arriba, donde Dios está sentado, hermano. Y de esa manera no vamos a caer, dice, en el sepulcro. Cuando se refiere al sepulcro, nos está hablando aún no solamente de la muerte, sino del castigo eterno en el infierno. Entonces, el que es sabio, hermano, tiene que comprender estas situaciones y saber diferenciarlas y anhelar, por supuesto, la vida. ¿Cuántos amamos la vida? Creo que nadie quiere la muerte, ¿verdad? Aunque es un proceso por el cual todos vamos a pasar, pero no la muerte eterna, hermano. Si nosotros tenemos la vida eterna en compañía de Dios, no alejados de Dios. Entonces, Lucas 21:25 dice que habrán señales en el sol, en la luna. Estamos hablando ya de estos tiempos. Estamos hablando de que el que está confiando en el Señor no tendrá, hermano, temor de malas noticias, ¿verdad? Porque nuestra esperanza está en las cosas de arriba, no está tanto en las cosas de abajo. Porque en los últimos tiempos dice, y esto lo dijo Jesús, que iban a haber señales en el sol, en la luna, en las estrellas,
y sobre la tierra. Mire, iba a haber angustia entre las naciones. Perplejas van a estar, dice, a causa del rugido del mar y de las olas. Y sigue mencionando situaciones más alarmantes cada vez más cuando usted sigue leyendo este capítulo 21 de Lucas. Dice que van a ser tan alarmantes esas noticias, hermano, que dice que, bueno, no puse aquí este verso. Miren, dice Lucas verso 26, se desmayarán de terror los hombres. Imagínense a qué extremo vamos a llegar de noticias, hermano, y de acontecimientos. Que si los hombres se van a desmayar del temor, ¿qué va a pasar con las mujeres? ¿Se imaginan? Dice, temerosos porque lo que va a suceder al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Miren, por eso, hermano, para todo eso tiene que haber una escapatoria. Dice Romanos 10:13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero de ahí parte, ¿verdad? Lo que yo le venía diciendo al principio, de que Dios no es injusto para olvidarse de la obra que usted ha estado haciendo al servirle, que hemos estado haciendo al continuar, hermano, colaborando con Él, al alertar a la gente. Porque el deseo de Dios es que todo el mundo se salve. Pero, hermano, dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo en medio de las aflicciones, tormentos y pruebas que vienen. Porque los juicios no vienen, hermano, no más por venir. Tiene que haber una razón para la que venga un juicio. Pero dice el Señor que todo el que invoque el nombre de Él será salvo. El asunto es que dice siempre Romanos 10, verso 14, ahora bien, ¿cómo invocarán en quien no han creído? En primer lugar, yo me pongo a pensar cómo es que hay gente que siempre niega al Señor, pero cuando la tierra empieza a temblar, ahí empiezan a encomendarse a Dios. Y lo más terrible, hermanos, de que usted puede ver videos que suben en las redes, ¿verdad? Y que cómo hay gente que empieza a clamar cuando ven de pronto que sucede algo horrible. Yo estaba viendo el otro día unas inundaciones y empieza el mar como a salirse y están mujeres llorando, clamando a Dios y hermano, y encomendándose a Él. Y no hayan para dónde correr, pero luego como que empieza a retroceder el mar y ya todo empieza como a volver a la calma. Y ya esas mujeres que estaban ahí encomendándose a Dios, ya se les empieza a oír que están hasta hablando malas palabras. Y dicen, no, yo sabía que eso iba a retroceder. Yo sabía que, hermano, es como que por un momentito vemos el tormento y nos encomendamos a Dios, pero luego nos pasa y decimos, pues ya pasó, qué bueno. Y volvemos a la normalidad. Y ese no es el deseo de Dios, que nosotros por un momento clamemos a Él. Y dice, muchos lo van a invocar, aunque no han creído en Él. Pero dice que van a haber otros, que cómo van a creer en aquel de quien no han oído. Y cómo oirán si no hay quien les predique. Mire, por eso le decía yo al comienzo, ¿verdad? Que el Señor no es injusto y Él no se olvida, hermano, de la labor que nosotros hacemos aquí. Muchas veces tal vez nosotros nos desesperamos y decimos, ¡ala! Qué injusto el Señor, cómo nos mandó a esa iglesita, a una ciudad donde pocos habitantes, alejada de toda la... Porque muchos quisieran estar tal vez en ciudades, hermano, en ciudades Nueva York, California, Las Vegas. No, ¿verdad? Aquí estamos felices. Yo le doy gracias a Dios y yo no sé por qué el Señor sabía pues de que yo me iba a conformar por aquí. Hermano, porque de alguna manera estamos haciendo la obra del Señor para que, dice, haya gente que oigan porque hay quien les predica. Sí. Hermano, si usted no estuviera apoyando aquí, mire, fíjese que por ejemplo hemos recibido saludos de pueblitos que digo, ¿y de dónde será eso? Me dice Sonia, mira, mandan saludos de tal lugar.
gloria a Dios, ¿verdad? Pero no nos alegramos porque nos vean por allá, sino porque la palabra del Señor se está metiendo, hermano, en lugares, como le decía el otro día, a veces nos visitan personas que no irían a otra iglesia, ¿verdad? Entonces, digo yo, gloria a Dios, pues de que este lugar el Señor nos tiene para traer un mensaje, aunque estemos apartados de toda comodidad, ¿verdad? Y toda diversión. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque no nos gustan las diversiones, nos divertimos con el Señor, estamos felices con el Señor, hermano. Yo me siento tranquilo con el Señor. A veces me dice Sonia, ¿qué tanto haces en la computadora? Pero la computadora es mi Biblia. Y hermano, y ahí paso y disfrutando, ¿verdad? Pero dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Tenemos, hermano, que traer esa palabra a quien tengamos la oportunidad de llegar, ¿verdad? Porque incluso en este lugar, yo me pongo a pensar, ahora hay muchos más hispanos que cuando venimos. Yo he notado y digo yo, pues gloria a Dios, porque se puede compartir de la palabra sin impedimento. Leíamos Lucas 26, pero en 2 de Pedro 2:7 dice, por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Mire, tal vez usted ahorita dirá, pero que me lo estoy llevando por un montón de lugares que usted no logra aterrizar la idea. Mire, el asunto es, hermano, de que nosotros tenemos que estar en el trabajo hacia el Señor, predicando su palabra, dando una voz de alerta, aunque nosotros vemos que cuando andamos en rectitud, el Señor nos considera personas justas, y como justos, Él es clemente y compasivo con nosotros y para con nuestros familiares. ¿Por qué cree usted que tal vez algún pariente ahí que no se ha muerto y tal vez le gusta el alcohol y usted ve las grandes borracheras que caen y dirán, ¿cómo es que no lo ha consumido el Señor? ¿Cómo hay otros amigos tal vez que se han metido a las drogas, hermano, de una manera que uno no sabe cómo alcanzarlos, ¿verdad? Pero que el Señor ha tenido misericordia y diciendo, pero ¿cómo es de que el juicio de Dios no ha caído sobre tal o cual persona, ¿verdad? Es porque, hermano, de alguna manera Dios tiene misericordia de los justos. Cuando los justos se terminen, hermano, ahí es cuando van a haber problemas. Miren, por eso acuérdense que la palabra nos habla del justo Lot, al cual el Señor lo libró, hermano, de una catástrofe que vino hacia una ciudad. Usted sabe la historia. Dice que aún él se encontraba, hermano, abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Muchas veces uno se siente así, ¿verdad? Porque no logra entender uno cómo es de que ellos pueden vivir tan tranquilamente. Cómo es de que incluso hay protestas, hermano, de todo tipo de situaciones hoy en día, ¿verdad? En contra de cosas que Dios ha propuesto. Pero en medio de todas esas protestas, en medio de todas las ciudades, más de algún justo hay. Y entonces dice que el Señor libra a los justos. Dice 2 de Pedro verso 9, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de las pruebas a los que viven como Dios quiere. ¿A quiénes libra el Señor de las pruebas? Dice la palabra, a los que viven como Dios quiere. Y bueno, por eso nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, porque ese es el manual de nuestra existencia, y ver cómo realmente Dios quiere que nosotros vivamos. Si nosotros vivimos conforme a las normas de Dios, mire, Él nos va a librar de cualquier situación que venga, por terrible que sea. Estamos en una época en la que los juicios, le decía yo, del Señor vienen y son un juicio tras otro juicio terrible, hermano. Pero el Señor sabe librar, dice, de la prueba a los que viven como Dios quiere, y reserva a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Mire, el día del juicio no ha llegado, pero el día del juicio va a venir tarde que temprano. Entonces nosotros tenemos que vivir de una manera, hermano, que tratemos de satisfacer la voluntad de Dios, los requisitos que Dios quiere. Dice 2 de Tesalonicenses 2:3,
que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mire, ¿usted sabe qué es la apostasía? La apostasía es cuando la gente deja de creer en lo que creía, cuando la gente ya no tiene fe, cuando la gente dice, no, la situación se ha vuelto tan terrible que ya no puedo ni creer en Dios. Llega la gente ya, si el Señor ya ni escucha, porque si escuchara ya hubiera hecho algo. Pero mire, eso es el problema que viene. Por eso le ponía yo como ejemplos a Lot. Fíjense que Lot, bueno, también Noé fue justo para el Señor, pero ¿qué ha hecho el Señor en esos momentos, hermano, en los cuales la maldad se ha multiplicado? Él sabe preservar a los justos, los guarda. A Noé los sacó en un arca con él, a él y su familia. A Lot lo sacó también de la ciudad que iba a ser destruida, aunque la esposa, hermano, no creyó y se quedó. Pero el Señor, hermano, primero nos saca para que nosotros no caigamos en la destrucción que el Señor manda, hermano, para castigar a los injustos, a los impíos y pecadores. Pero, hermano, por eso le decía yo, ¿cuántas veces usted cree que el Señor ya hubiera mandado juicio sobre familias que conocemos? Y no le estoy diciendo gente que usted no conoce, gente que conocemos, que vemos que el Señor no les ha mandado juicios y decimos, ¿qué será que no les pasa nada a ellos? ¿Sabe por qué no les pasa nada, hermano? ¿Alguien tiene una idea por qué no le pasa nada a la gente que anda en situaciones terribles, pero que tal vez más de algún familiar, más de algún ser querido, más de algún amigo está intercediendo por ellos, está clamando por ellos, está pidiéndole al Señor por ellos? Por eso es que no hay destrucciones. Por eso es de que usted ve que los juicios se detienen muchas veces, porque hay justos clamando por alguien, por pecadores, hermano, que aunque no se arrepiente, pero dice que el Señor, hermano, es paciente y le da tiempo a la gente que se arrepienta, da tiempo. Entonces, el problema es de que los juicios, ¿cuándo van a venir? Cuando venga la apostasía. Miren, cuando la iglesia deje de orar, cuando ya no hayan justos clamando por los demás. ¿Por qué fue destruida Sodoma? Porque Dios no encontró ningún justo ahí. Le dijo a Abraham, ¿vas a destruir a los buenos con los malos? A ver, le dijo el Señor, muéstrame por lo menos 50 buenos justos. Bueno, ¿qué tal si 40? ¿Okay? Muéstrame los 40 y por amor a los 40 no la destruyo. Señor, no te enojes, ¿y qué tal si solo 30? Muéstrame los 30, pues. Pero si no hay ni 20, bueno, habrán 10. Hermano, no habían ni 10 justos. Mire, si hubieran habido 10 justos, por lo menos, no destruyen a Sodoma y Gomorra. Pero dijo el Señor, bueno, por uno, prefiero sacarlo a él y su familia y de todo modo voy a terminar con la ciudad. Sacaron a Lot. Hermano, y el Señor nos va a sacar a nosotros de esta tierra pronto para poder derramar su ira. Mire, la ira de Dios no la hemos visto todavía. Estamos viendo situaciones horribles, hermano. Estamos viendo situaciones que nos angustian tal vez y pensamos, ¿y cuándo van a haber terremotos por acá? Ciclones terribles, erupciones. Algunos dicen que va a erupcionar hasta el Yellowstone y que va a ser una gran explosión, ya que están ahorita como de nuevo los volcanes, porque Yellowstone es un volcán, pero es un volcán de alguna manera tan inmenso, ¿no?, que la gente no lo nota, pero es un volcán que está echando su suma. Y dicen algunos expertos que como que algo fuera a suceder ya en ese lugar, porque usted sabe que los primeros que empiezan a sospechar, hermano, de los eventos en la naturaleza, ¿quiénes son? Los animalitos. Y entonces dice que los animalitos que hay ahí en ese parque, los venaditos, ahora se han vuelto hasta agresivos. Hoy dice que la actitud de esos animalitos ya no es normal, como que están a la expectativa de que algo fuera a suceder. Y eso ha alarmado a algunos científicos, porque dicen, eso
no es normal. Y sabemos que no es normal todo lo que está sucediendo, pero sabemos que el Señor sí puede guardarnos y librarnos de todas las cosas que han de venir, ¿verdad? Como le digo, nos va a guardar ahorita de los, ¿cómo le podríamos decir? De las advertencias que vienen para los impíos, pero no es todavía la ira de Dios. Por eso le digo, imagínense cuando venga la verdadera ira de Dios. Dice que el Señor primero nos va a sacar a nosotros. Por eso es que cuando hablamos del arrebatamiento, ese es el escape que de alguna manera muchos nos critican, ¿verdad? Que anhelamos ese escape, pero dice, tenemos que pedirle al Señor que nos considere dignos de escapar de las cosas que vendrán. Entonces el Señor dice, bueno, estos son injustos, saquémoslos, nos vamos en el arrebatamiento y luego viene la apostasía, hermano, el enfriamiento total de la iglesia. Imagínense que a la iglesia ya no le va a importar estar clamando ahí por la gente que anda en sus perdiciones, ¿verdad? Que se pierda, todo ya tanto oré, ya tanto pedir al Señor y no hizo nada. Va a venir un enfriamiento y luego en ese enfriamiento es cuando el Señor dice, bueno, ya no veo gente realmente justa que esté pidiendo por los demás. Ahora vienen los juicios. Así es como el Señor trabaja. Él tiene un proceso, hermano, para llevar a cabo su obra. Entonces, tenemos nosotros que estar continuamente sirviéndole al Señor, haciendo lo que Él nos mandó a hacer y no parar. De todos modos, ya vimos de que Él no se olvida, hermano, de lo que hacemos para Él. Apocalipsis 22:12 dice, mirad que vengo pronto. Sabemos que el Señor viene pronto. ¿Y qué trae consigo? Dice que Él trae recompensa y pagará a cada uno según lo que ha hecho. Por supuesto, yo le dije que yo no le traía hoy malas noticias, sino buenas noticias, ¿verdad? Por eso el Señor no se olvida, le decía yo, que no es injusto para olvidarse, porque si Él se olvidara de lo que nosotros hemos hecho por Él, diríamos que injusto, ¿verdad? Se olvidó de nosotros, ahora estamos aquí pasando por esta situación. No, Él no es injusto para olvidarse de lo que hemos hecho en su obra, cómo le hemos servido, y por eso dice que Él va a pagar a cada uno según lo que haya hecho. En este caso, estamos hablando de lo bueno. Los que hemos hecho lo bueno para Él, el Señor nos va a pagar y a recompensar conforme su bondad y misericordia, ¿verdad? Ahora, los que hicieron lo malo, usted ya sabe lo que les espera. Vamos a dejarlo aquí y vamos a dar tiempo entonces ahora a las preguntas. Porque, hermano, a veces tenemos preguntas que tenemos que contestar, pero no, vamos a dar lugar a orar un poquito, vamos a orar al Señor y a pedirle que de alguna manera Él pueda seguirnos utilizando, ¿verdad? Para seguir clamando por aquellos conocidos, amigos, amistades, familiares, parientes que de alguna manera no están bien, pero que necesitan nuestras oraciones, hermano, para que el Señor no vaya a venir a tomar cuentas con ellos antes de tiempo, ¿verdad? Entonces, yo no sé a quién tiene usted en mente, pero los dones del Señor podríamos decir que son eternos. Él obra de muchas maneras, hermano, y si un pensamiento viene a su mente es porque el Señor le está diciendo, ¿sabes qué? Ora por él, ora por ella. Esta situación no por casualidad vino a tu mente. Entonces, pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros, primeramente, ¿verdad? Y también tenga misericordia de aquellos que aún se han endurecido, ¿verdad? Que aún no han querido escuchar su voz. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde venimos delante de su presencia, Señor, una vez más, pero en esta ocasión, Señor, suplicándote, Señor, por aquellos que te conocen, Señor, pero que no han querido hacer tu voluntad. Venimos suplicándote también por aquellos que aún no te conocen, Señor, pero que necesitan oír de ti. Por eso venimos suplicándote, Padre, que continúes abriendo puertas para que el mensaje sea
predicado, Señor. Gracias, Señor, porque de alguna manera esas puertas están abiertas y permanecerán abiertas hasta que todos hayan alcanzado, Señor, esa salvación tan grande que tú tienes. Porque el deseo tuyo, Señor, es de que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde venimos suplicándote por nuestros amigos, familiares, Señor, vecinos posiblemente, que no te conocen, que no quieren saber nada de ti, Señor. Redarguye esos corazones, Señor. Sabemos que tú no vas a mandar un juicio de proporciones grandes, Señor, siempre y cuando nosotros mantengamos esa fe, Señor, y esa confianza que tú nos oyes, que tú nos escuchas, Señor, y que tú eres bueno y misericordioso, Señor, y que no vas a dar por inocente al culpable, Señor, pero que también darás tiempo para que procedan al arrepentimiento. Sabemos que la paga del pecado es muerte, Señor, pero sabemos que tú eres misericordioso, Señor, para dar vida abundante. En esta hora te suplicamos, Señor, que ablandes esos corazones, Señor, que toques esas vidas, Padre, para que puedan proceder al arrepentimiento y vengan antes que sea demasiado tarde. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso, compasivo, eres un Padre de misericordia, Señor. Por eso te amamos, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque sabemos y conocemos ese poder tan grande. Sabemos que no hay ninguna riqueza, Señor, que pueda atraernos como tu Hijo amado, Señor, en el cual tú has escondido todos los tesoros y las riquezas de la sabiduría, Señor, y a Él lo tenemos en nuestro ser, Padre. Gracias te damos por esa oportunidad que nos diste de conocerlo, y te damos, Señor, las gracias por aquellos que van a venir a tus pies todavía, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, estamos despedidos.